Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos cada drama, cada romance, cada giro inesperado que nos regalan estas increíbles producciones. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos, explosivo. Sí, hoy vamos a hablar del culebrón que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, el supuesto enfrentamiento legal entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero, ojo. No vamos a repetir rumores ni chismes sin fundamento. Vamos a analizar la información que tenemos, desentrañar las posibles razones detrás de esta presunta pesadilla, como se ha llegado a decir, y ver cómo esto afecta a las series turcas que tanto amamos. Antes de que empecemos con toda la carnita, por favor, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo lleno de noticias jugosas, análisis profundos y por supuesto mucho drama turco. Recuerden que su apoyo es vital para que sigamos trayéndoles contenido de calidad y desvelando los secretos mejor guardados de este fascinante universo. Ahora sí, agárrense que despegamos. Bien, empecemos por el principio. La noticia bomba, como les decía, es que Kerem Bürsin, al parecer, estaría tomando medidas legales contra Hande Erçel. Las versiones varían. Algunos medios turcos aseguran que se trata de una demanda por difamación, otros hablan de una disputa por derechos de imagen y otros, los más amarillistas, insinúan hasta problemas de dinero, celos profesionales y hasta una tercera persona involucrada que no sale a la luz pública. Lo cierto es que hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado oficialmente la información. La discreción, como suele ser norma en estos casos, es la tónica general. Sin embargo, el revuelo que se ha armado es monumental, especialmente porque Kerem y Hande, como todos sabemos, fueron pareja y protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como se le conoce internacionalmente. Y precisamente es a través de Love is in the Air que vamos a comenzar nuestro análisis. Esta serie, de género comedia romántica, catapultó a la fama mundial a ambos actores. La trama, como recordarán, gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que por azares del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca universitaria. Lo que comienza como un simple acuerdo, inevitablemente se transforma en un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, mucho romance. La historia, a pesar de sus altibajos, se vendió como un cuento de hadas moderno, uniendo a la audiencia global en torno a la esperanza de un amor genuino y duradero. Love is in the Air fue un fenómeno global por varias razones. En primer lugar, la química innegable entre Hande y Kerem era palpable. No solo eran excelentes actores, sino que su relación fuera de la pantalla se tradujo en una autenticidad que traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores. La prensa rosa turca y la internacional se alimentaba constantemente de fotos robadas, gestos cómplices y declaraciones veladas que confirmaban lo que era evidente: su amor era real. En segundo lugar, la serie ofrecía una fórmula clásica de comedia romántica, pero con un toque turco que la hacía fresca y original. Los paisajes de Estambul, la música, la cultura y las costumbres turcas jugaron un papel fundamental en el éxito de la serie. Las localizaciones de ensueño, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las idílicas playas del mar Egeo, complementaban a la perfección la historia de amor, creando una atmósfera mágica y envolvente. Y en tercer lugar, el personaje de Eda, interpretado por Hande, era un soplo de aire fresco. Una mujer independiente, fuerte, decidida y que no tenía miedo de luchar por sus sueños. Eda representaba una nueva generación de mujeres turcas, empoderadas y con aspiraciones propias, lo que resonó con una amplia audiencia femenina. Ahora bien, ¿por qué hablamos de Love is in the Air en este contexto? Porque el presunto enfrentamiento legal entre Kerem y Hande inevitablemente afecta la imagen de la serie. Para muchos fans, Eda y Serkan no eran solo personajes, eran Kerem y Hande. Y la idea de que ahora estén enfrascados en una batalla legal rompe un poco esa magia que tanto disfrutamos. La ilusión de que su amor era eterno y perfecto se desmorona ante la posibilidad de una disputa legal pública. Además, hay que tener en cuenta el impacto que esto puede tener en futuros proyectos. ¿Estarán dispuestos a trabajar juntos nuevamente? ¿Veremos alguna vez una segunda temporada de Love is in the Air? La respuesta por ahora es incierta. La posibilidad de una secuela, que durante mucho tiempo fue un rumor persistente, ahora parece prácticamente imposible.
Los fans, que aún mantenían la esperanza de ver a Eda y Serkan juntos de nuevo, se sienten decepcionados y desilusionados. Pero no todo está perdido. A pesar de este drama personal, tanto Kerem como Hande siguen siendo dos de los actores más populares y solicitados de Turquía. Kerem, por ejemplo, recientemente protagonizó la serie Jakob Seversen, donde interpreta a Ateş Arkal, un joven que regresa a Turquía tras la muerte de sus padres y se ve obligado a hacerse cargo de sus hermanos menores. Esta serie, de género comedia romántica con toques dramáticos, demostró la versatilidad de Kerem como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y con profundidad. Ateş, un personaje marcado por el dolor y la soledad, requería un registro interpretativo diferente al de Serkan Bolat, y Kerem logró convencer al público con su actuación. En Jakob Seversen, Kerem comparte protagonismo con Afsanur Sancaktutan, una actriz joven y talentosa que interpreta a Leyla, una estafadora profesional que se cruza en la vida de Ateş. La química entre Kerem y Afsanur es innegable y la serie ha tenido una buena acogida por parte del público, a pesar de no alcanzar el mismo nivel de éxito que Love is in the Air. El público ha elogiado la frescura y la naturalidad de su relación en la pantalla, aunque algunos fans acérrimos de Love is in the Air han mostrado resistencia a aceptar a Kerem con otra pareja. Lo interesante de Jakob Seversen es que explora temas como la familia, la pérdida, la responsabilidad y el amor, desde una perspectiva fresca y moderna. Además, la serie cuenta con una banda sonora pegadiza y una estética visual muy cuidada. La producción, consciente de la popularidad de Kerem, invirtió en una puesta en escena impecable, con localizaciones de lujo y un vestuario a la última moda. Hande, por su parte, ha estado enfocada en otros proyectos, incluyendo la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico donde interpreta a Leyla Gediz, una fiscal ambiciosa que investiga un caso de asesinato que la lleva a conocer a Kenan Öztürk, un famoso presentador de noticias con una doble vida. Esta serie, que marca un cambio de registro para Hande, ha generado mucha expectación por su trama intrigante y sus personajes complejos. Leyla, una mujer con un pasado traumático, representa un desafío actoral para Hande, que busca alejarse de los roles más ligeros y demostrar su capacidad para interpretar personajes con mayor profundidad psicológica. Bambaşka Biri se aleja de los roles más románticos y ligeros que Hande había interpretado anteriormente, permitiéndole demostrar su talento en un género más oscuro y desafiante. La serie explora temas como la identidad, la memoria, la manipulación y la justicia, y cuenta con un elenco de actores de primer nivel. La química entre Hande y Burak Deniz, su coprotagonista, es palpable y la serie ha recibido elogios por su ritmo trepidante y su atmósfera tensa. La crítica ha destacado la madurez interpretativa de Hande y su capacidad para transmitir las emociones complejas de su personaje. Es importante destacar que tanto Jakob Seversen como Bambaşka Biri demuestran que Kerem y Hande son capaces de seguir adelante y construir una carrera exitosa más allá de Love is in the Air. Su talento y su profesionalismo son innegables y su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos es admirable. Sin embargo, la sombra de Eda y Serkan siempre estará presente y es inevitable que los fans sigan comparando sus nuevos proyectos con la serie que los catapultó a la fama. La presión de los fans puede ser abrumadora, especialmente para aquellos que se resisten a aceptar que los actores tienen una vida personal independiente de sus roles en la pantalla. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, la presunta batalla legal entre Kerem y Hande, es fundamental recordar que estamos hablando de rumores y especulaciones. Ninguna de las partes ha confirmado la información y es importante no caer en la trampa del sensacionalismo. Sin embargo, el silencio de ambos actores y sus representantes ha alimentado aún más las especulaciones y ha generado un sinfín de teorías entre los fans. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, análisis y debates sobre las posibles causas del conflicto. Algunos creen que se trata de una estrategia de marketing para promocionar sus nuevos proyectos, aunque esta teoría parece poco probable dada la naturaleza negativa de la noticia. Otros piensan que la ruptura de su relación fue más traumática de lo que se pensaba y que aún existen resentimientos entre ambos. Quizás la fama repentina y la presión mediática contribuyeron a desgastar la relación, o tal vez simplemente se dieron cuenta de que sus caminos no estaban destinados a seguir juntos. Y otros, los más optimistas, esperan que todo se trate de un malentendido y que pronto puedan reconciliarse. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Independientemente de la verdad, lo cierto es que este drama ha puesto de manifiesto la intensidad con la que los fans viven las relaciones entre los actores de sus series favoritas.
Para muchos la ficción y la realidad se confunden y es difícil separar la vida personal de los actores de los personajes que interpretan. Y esto a veces puede generar expectativas poco realistas y presiones innecesarias. Los fans se sienten parte de la vida de sus ídolos, y a menudo se involucran emocionalmente en sus relaciones y rupturas. Otro ejemplo de esta intensidad se ve en otra serie turca que ha causado furor, Yalan. Esta serie de género dramático cuenta la historia de Ferit Koran, un joven mujeriego y rebelde que para complacer a su abuelo, se ve obligado a casarse con Seyran Al, una joven de una familia humilde. La serie, que explora temas como el matrimonio arreglado, las diferencias sociales y la lucha por el amor, ha cautivado al público por sus personajes complejos y su trama llena de giros inesperados. La historia de Ferit y Seyran, una pareja obligada a casarse que poco a poco descubre el amor, ha resonado con el público por su realismo y su capacidad para abordar temas sociales importantes. Yalan ha generado una gran expectación por la química entre sus protagonistas, Afra Saraaoglu y Mert Ramazan Demir, y los fans han especulado sobre una posible relación entre ellos fuera de la pantalla. Sin embargo, ambos actores han negado los rumores y han afirmado que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo. A pesar de esto, la presión de los fans ha sido constante y ha llegado a afectar su vida personal. La prensa rosa ha seguido de cerca cada uno de sus movimientos, alimentando las especulaciones y generando una atmósfera de constante escrutinio. Este ejemplo nos demuestra que la vida de los actores de series turcas, especialmente aquellos que protagonizan romances en la pantalla, está constantemente bajo el escrutinio público. Y esto sin duda puede generar tensiones y dificultades, tanto en su vida personal como profesional. La falta de privacidad y la constante atención mediática pueden ser difíciles de manejar, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a la fama. Para finalizar, volvamos al tema central, Kerem Bürsin vía abogado a Hande Erçel. ¿Se acabó esta pesadilla? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si este drama se resolverá de forma amistosa o si terminará en los tribunales. Lo que sí sabemos es que tanto Kerem como Hande son dos actores talentosos y profesionales que merecen respeto y apoyo, independientemente de su situación personal. Y que las series turcas con sus dramas, sus romances y sus giros inesperados, seguirán cautivándonos y haciéndonos soñar. Quizás en el futuro podamos verlos trabajar juntos nuevamente, dejando atrás este episodio turbulento y demostrando que la amistad y el profesionalismo pueden superar cualquier obstáculo. Bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que realmente hay una batalla legal entre Kerem y Hande? ¿Cómo creen que esto afectará sus carreras? ¿Creen que la presión de los fans influyó en su ruptura? ¿Qué piensan de sus nuevos proyectos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en el futuro? Los leo a todos. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. El debate está abierto. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún detalle del fascinante mundo de las series turcas. Gracias por vernos y hasta la próxima. Bye bye.